Buenos días, hoy es viernes 18 de mayo del año 2023. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca, analista político. Jaime, buenos días. Muy Gracias buenos por días. aceptar la invitación, Jaime, una primera lectura de todos estos acontecimientos políticos, lamentables, por cierto, que vivimos los ecuatorianos. La Corte Constitucional ya se pronunció inadmitiendo. Entonces, ahora se vienen las elecciones presidenciales y legislativas. No le queda otro camino al país. Buenos días. Buenos días, Jaime, un gusto estar en su medio de comunicación. Efectivamente, estamos ya en proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, reunido ayer en pleno, inició el proceso electoral el 18 de mayo, así que estamos a la espera de las inscripciones. Habrán primarias y los ecuatorianos iremos a las urnas el 22 de agosto. Los sucesos que del Ecuador o de la destitución, bueno, primero juicio político, intentos de destitución y ahora la muerte cruzada, han, digamos, ratificado algunas tendencias en la política ecuatoriana. Yo quisiera leer esto en dos tendencias. La primera, yo creo que aquí hay algunos ganadores políticos y económicos y asimismo perdedores políticos. Y en el caso de Lazo, tiene estas dos dimensiones. Yo creo que en estos momentos es uno de los grandes fracasos de la oligarquía ecuatoriana, del modelo neoliberal, y un fracaso de la política de Lazo y el sector de la derecha que le apoyó a Lazo. Eso yo creo que es evidente. Sin embargo, entre paréntesis, tiene una victoria económica. Estaba leyendo el día de ayer que el Banco de Guayaquil, en este último año, entre abril del 2022 y abril del 2023, se convierte en el banco más rentable del Ecuador, desplazándole al banco de Pichincha, por lo cual la subida de Lazo al gobierno le permitió tener este tipo de cosas y además beneficiar a algunos grupos financieros que en su momento quizá tocaremos en esta entrevista. Por otro lado, el fracaso es estrepitoso de Lazo. Él tenía dos tipos de fracaso, un medio que podría ser la destitución y uno completo que es la muerte cruzada. En la destitución le permitía a este gobierno tener 2 años más de régimen con Borrero en la presidencia. Sin embargo, hay una fricción interna entre Lazo y Borrero. Borrero hemos sabido que siempre ha sido cercano al socialcristianismo y me parece que eso no le convenía a Guillermo Lazo, así que optó por la muerte cruzada, además de que en la asamblea a medianoche decían que ya tenían los votos para la destitución. Así que el gobierno ha optado por varias líneas argumentales. Y le cuento, estimado Jaime, la primera que es la del decreto, que dice que por conmoción interna, por crisis política, firmó el decreto de la muerte cruzada. Tres doritos más tarde, como dicen los muchachos, en CNN decía que había un plan macabro y que impedía que regrese Rafael Correa, etcétera. Y en la noche de ayer, decía en otro medio de comunicación que lo que ha hecho él es un acto de generosidad, de que en lugar de terminar su periodo de aquí después de 2 años, lo hacen 6 meses. Un acto de desprendimiento. De generosidad del banquero. Por ahí podemos iniciar la entrevista, estimado Jaime. Pero, Jaime, a ver, desde su punto de vista, ¿cómo critica usted o cómo mira o cómo juzga el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Yo creo que la Corte Constitucional ha tenido una tendencia permanente en términos políticos, incluyendo la calificación del juicio político de la Asamblea, a un dictamen que ya lo tuvo en el año 2010, que es de no interferir o interferir mínimamente de modo jurídico ante las decisiones del derecho político. Y yo estoy de acuerdo con este tema. En los medios de comunicación, en estos últimos 6 meses, en los principales medios de comunicación, se ha entrevistado sobre todo a abogados criminalistas, penalistas, que muy poco tienen que ver o nada tienen que ver con el derecho político. Y estas dos instituciones, tanto el de la disolución de la Asamblea como la destitución, tienen que resolverse de modo político y bajo discusión de votos y decisiones del presidente y de los asambleístas, seamos o no parte de- del argumento, digamos, político.
tendremos distintos modos de pensar, apoyos, pero ellos son ahorita los funcionarios, o eran los funcionarios, porque ya los asambleístas ahorita están relevados de su cargo. Y el presidente de la República también no coincidamos con su argumento, pero la Constitución dice el 148 que queda a juicio del presidente. Y así que la Corte Constitucional no puede analizar las causales que ha utilizado Lazo. A mí me parece que hay suficiente motivación constitucional. Independientemente de eso, ha tomado ya la decisión Lazo y ha adelantado las elecciones y todo el proceso eleccionario, tanto para el legislativo como para la función ejecutiva. Bueno, pero usted comparte la decisión de la Corte Constitucional. Efectivamente, yo creo que el derecho político tenía que tomar las decisiones. Yo creo que en el caso de las instituciones políticas, la interferencia de la Corte Constitucional o de cualquier otra corte debería ser Pero mínima, en el caso de mínima. la Corte Constitucional, ¿qué fue? ¿Una decisión política o una decisión en derecho? Una decisión eminentemente política ceñida a las normas jurídicas, pero yo creo que debía haberlo decidido de ese modo. Si es que destituían los asambleístas al presidente, la Corte debería haberse pronunciado del mismo modo, así como que ahora el presidente disolvió la asamblea, debía haberse pronunciado del mismo modo, porque en derecho político son las instituciones políticas las que deben resolver los problemas. De ahí la otra de que pruebas penales, etcétera, que venían reclamando sobre todo los abogados del lacismo, me parece a mí que es un error en medio de las instituciones políticas. Bueno, y la decisión del presidente Lazo, decisión que ya habría hecho pública de no participar como candidato en las próximas elecciones de este año, ¿qué significa, Jaime? Al inicio yo le decía que aquí hay un gran fracaso que del gobierno de Lazo y en medio de eso hay una decadencia de todo el grupo oligárquico que le apoya al señor presidente de la República, Guillermo Lazo. Y este grupo oligárquico tiene un fracaso ahora en política, un gran fracaso en política. Y eso le ha permitido que Guillermo Lazo tenga entre el 12 y el 15% de credibilidad en sus encuestadoras, no en las encuestadoras opositoras. En las encuestadoras de Lazo tiene la credibilidad entre el 12 y el 15%, Baja, baja, bajísima. Es decir, bajísima. que tranquilamente las encuestadoras opositoras podrían llegar a un 90% de rechazo de la gestión del presidente de la República, Lazo. Entonces, de tal modo que él no se reelegiría, lo ahora en la mañana en Washington Post, que él no está corriendo por una campaña electoral y no le interesa saber quiénes irían a terciar en elecciones. Ahora, esperemos a ver si es que mantiene el Eso discurso, dice porque ahora, eso dice ahora, de pero día a día, veamos cada qué pasa 12 en las horas cambia de próximas semanas, argumento. ¿no? El Sí, tiempo, Jaime, el tiempo es muy corto. El Consejo sí Electoral, estamos ya en elecciones, claro, estimado Jaime, y se han empezado ya las campañas. ahora todo La tendrá que misma noche de hacerse. la muerte cruzada empezaron ya la campaña Empezaron los de las preparativos ya para diferentes las próximas tendencias. elecciones. Ahora digo, tendrán que hacerse las cosas de manera apurada, este proceso electoral, y empezarán a buscar candidatos al que pase por la esquina. En un primer inicio, le digo, dentro del proceso electoral que ya estamos los ecuatorianos, yo creo que se va a ratificar la misma tendencia del año 2021. Primero va a haber una gran fragmentación de la centroizquierda y una gran fragmentación de la derecha, precisamente por estos procesos de encontrones, fracciones y divisiones que se han vivido dentro de la Asamblea. Entonces, pero antes de eso también hay otra tendencia muy grande que se marcó en las últimas elecciones seccionales del Ecuador, que es la victoria evidente del correísmo, ¿no? Que obtuvo mayoría de alcaldías, prefecturas, concejalías. Y esa tendencia, desde mi punto de vista, aún se mantiene en el Ecuador. La segunda tendencia electoral que tuvo una gran victoria, obviamente, es la de Pachacuti, que también tiene una gran cantidad de alcaldías y prefecturas. Sin embargo, creo no tiene una sola alcaldía, por lo cual anticipar con la muerte cruzada, yo creo que beneficiaron a estas dos tendencias. En primer lugar, a la tendencia del correísmo y en segundo lugar, a las fuerzas que están aliadas con Pachacuti. Aunque de aquí puede haber una tercera vía, la cual ya ha dicho el discurso de Yacu Pérez, que está promocionando su candidatura en alianza con Democracia, sí, de Gustavo Larrea, los cuales ya están en campaña también.
Además de esto, se encuentran algunos otros personajes como Hervas, ex militante de la Izquierda Democrática, ya no va a salir, entiendo, por Izquierda Democrática. La Ya Izquierda Democrática eso está, está descartado definitivamente, ya sí. dijeron. No, la idea es más, está ahorita promocionando la candidatura de Dalton Basigalupo, según también le escuché en una entrevista. Él dijo eso, él dijo que estaría dispuesto, no, que estaría dispuesto. Sí, y también hay un respaldo, habrá que ver en primarias lo que pasa. Fernando Villavicencio ha sacado también su candidatura, él dice que quisiera participar por el partido del presidente, es decir, por Creo. Igualmente, Otto Sonnenhorner quizás sea uno de los candidatos de Ahora, consenso de algunos grupos de la derecha, el ex vicepresidente de Lenin Moreno, que me parece que igual no tiene mucho apoyo, pero cada ciudadano está en su derecho de salir candidato. Y asimismo hay algunas otras figuras de la derecha que están planteando, ¿no? Entre ellas el mismo Esteban Nebot, Torres, en el el Partido mismo Social Nebot, Cristiano. Y en el caso de Nebot, no creo que salga, estimado Jaime, porque este periodo es para completar el periodo, es decir, que van a así estar es. en funciones un poco más de un año. Entonces, por un poco el ego que tiene el patriarca del Partido Social Cristiano, yo no creo que salga candidato. En fin, podría ser una tendencia, pero si es que tiene la reelección, de aquí a un plan de reelección. Además que esta elección, a propósito, según el dictamen de la Corte Constitucional 2010, dice que no será tomado en cuenta como reelección. Así que muchas de las figuras que fueron desplazadas de la Asamblea Nacional posiblemente también salgan en elecciones, y algunos de ellos en sus ciudades y provincias creo que van a tener buena votación, algunos de estos, a pesar de lo que haya sucedido a través de la Pero, muerte cruzada. pero Jaime, ¿usted no cree que el descrédito al que llegó la Asamblea Nacional con esa mayoría de correístas y social cristianos no les pasará la factura en las elecciones de fin de año? Bueno, me faltaba un candidato que es Leonidas Issa, ¿no? Presidente de la CONAIE, que también se encuentra haciendo campaña y irá a primarias en Pachacuti, ¿no? Que sería la otra fuerza, que también es del movimiento indígena, que me parece muy importante, que podría tener gran apoyo. Ahora, su pregunta, yo creo que la Asamblea Nacional como institución en su conjunto tiene esta poca credibilidad, ¿no? Algunos le dan el 8, el 10, el 15% de El credibilidad, 4, el 4, el el 3. 4. Sin embargo, ya cuando seccionamos, dividimos uno por uno los asambleístas de acuerdo a sus territorios, tienen diferente popularidad dentro del electorado. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hacer una encuesta y decir qué credibilidad tiene la Asamblea Nacional a decir, por ejemplo, cuál es la popularidad que tiene Viviana Veloz en Santo Domingo de los Áchilas. Y entiendo que es altísima. En realidad tiene mucha popularidad y podría ser una de las de las ciudadanas que se reelijan, si es que sale, por supuesto, candidata. Entonces hay que ir dividiendo eso, le digo, ¿no? Pero popularidad por los videos 3X que circulan en las redes No, yo en sociales. realidad no coincido ahí con eso, porque en general hay mucha campaña turbia. Las redes últimamente golpean mucho a la gente. Igual yo le puedo decir de Esteban Torres, ¿no? Hay una crítica enorme, es del Partido Social Cristiano. Sin embargo, en la ciudad de él, las encuestas son muy altas a su favor, y tiene mucho apoyo. Y así por el estilo, ¿no? O sea, podríamos ir analizando una por una las posiciones. Por ejemplo, eh, Ana Belén Cordero, me parece. Ella, en cambio, tiene una posición bajísima. En las encuestas está muy baja, a pesar de apoyarle al presidente, de que digan que han triunfado con la muerte cruzada, etcétera, etcétera. Entonces, eso le digo, estimado Jaime, la Asamblea Nacional, vista como un globo, podrá tener, no podrá tener mucha popularidad ante los ecuatorianos. Sin embargo, y en las encuestas particulares, candidato por candidato, ciudad por ciudad, representa otro tipo de lectura y Ahora, otros porcentajes. ahora, sociólogo, se percibe en el ambiente, en el pueblo, en las calles, en las plazas, que hay un ambiente de alegría por el tema de la muerte cruzada y que la gente dice, Mm. por fin se fueron. Sí, yo creo que tal vez habría que ver un poco las encuestas, pero en general, como le digo aquí,
Incluso, por ejemplo, la bancada mayor dentro de la asamblea, que son 49 asambleístas del correísmo, ellos están alegres porque se adelantan elecciones, van a poder ganar posiblemente una bancada mayor, incluso podrán tener opciones presidenciales. Ellos están alegres y es un sector muy grande de la población, alrededor de un 30% de la votación. El sector que está alrededor del presidente Lazo también se encuentran alegres porque ellos dicen por fin se les acabó el sueldo a los asambleístas. Y en general los ecuatorianos que hemos vivido con penas este circo que se ha realizado también en la Asamblea Nacional, como Luis Almeida diciendo que $3.300 no le avanzan para vivir una semana, Es una ofensa, que es ¿no? una burla Es una para los ofensa, es una ecuatorianos. ofensa al sueldo básico. Y ni al sueldo básico, porque el sueldo promedio en el Ecuador está en $380. Perfecto, Y el perfecto. sueldo básico está en 450. Es decir, que el 50. sueldo de la mitad de la población de los ecuatorianos ni siquiera llega al básico. Entonces, en realidad es una Que no ofensa. le Y alcanza, recordemos dijo, ni que para la primera semana, que no le y el, alcanza mi- ni para y la el primera semana. ministro y el ministro Santos, también de Lazo, decía que $6.000 no le alcanzan ni para los cigarrillos. Entonces, estamos en medio de una élite decadente en política, que tiene muchísimo dinero, pero que en términos morales no los tiene ninguno. Y los valores políticos que deberían tener en la Asamblea no los han tenido. Entonces, efectivamente, la población se encuentra alegre de que por lo menos en estos meses no existe asamblea. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con las cosas que haga el presidente de la República, que ha dado muestras absolutas de querer aprobar decretos ley sin adaptarse a la Constitución. Antes de la muerte cruzada, los ecuatorianos vimos que aprobó un decreto para reformar la ley orgánica general de la Contraloría, en la cual decía que la Contraloría no puede intervenir en los propios recursos públicos de más del 50% de las entidades financieras. Es decir, que Lazo está beneficiando a los banqueros y al sistema financiero, a sus amigos. Entonces, ahora quiere aprobar dos nuevos proyectos. Dice que tienen en lista cinco. Uno de ellos es una ley de urgencia económica tributaria, en la cual se cobrarían el 12% en todos los eventos públicos y culturales. Y según ellos, vamos a poner más dinero en el bolsillo de los ecuatorianos. No sé cómo, según esa respuesta. Y dos, quiere aprobar una ley de zonas francas, en la cual ya sabemos los ecuatorianos, por lo menos en Latinoamérica, la mayoría Lazo, de ellos vulneran los derechos laborales. Y Lazo ha dicho que todo es el beneficio del pueblo ecuatoriano. Ahora, el pueblo ecuatoriano él lo divide en el 5% que está a favor de Lazo, que generalmente son los dueños de las entidades financieras, y el resto que seguimos siendo explotados de modo intensivo. Y es que esta oligarquía financiera y también terrateniente industrial que tenemos en el Ecuador, bueno, sobre todo la terrateniente y financiera, para ser más exactos, quieren vivir del ecuatoriano con una explotación sin pagarle completamente su sueldo, trabajando más de 8 horas diarias, en el caso del campo, 12, 14, 16 horas diarias, con sueldos bajísimos. Esa es la población que le estaba sosteniendo la candidatura y ahora la presidencia a Guillermo Lazo, y que obviamente se le acabará dentro de 6 meses, esperamos. Para concluir, Jaime, ¿usted cree que Fernando Villavicencio es una buena carta para las próximas elecciones? En realidad no. Para mí, Fernando Villavicencio podría ser uno de los peores cuadros ahora. Es un cuadro obviamente de la derecha. Ha dado muchas caras. Primero, ha salido con el Partido Socialista, por ellos llegó, pero sin ningún argumento desde la línea política del Partido Socialista, para nada de izquierda. Después ha defendido a ultranza al gobierno de Lazo, es decir, antes ha culpado de corrupción a los gobiernos anteriores, evidentemente sobre todo al gobierno de Correa. Con el de Moreno ya se amarró un poco el cinturón, y para el gobierno de Lazo casi no ha querido investigar nada. Entonces me parece a mí que es un tipo muy insidioso, y que no tiene mucha conciencia política, y tampoco tiene muchos objetivos de hacer patria en realidad, de cumplir con un programa político, pero ¿no? parece que tiene aceptación en el pueblo ecuatoriano. Creo yo que más que nada porque los medios de comunicación todos los días lo han estado entrevistando. Los principales medios de comunicación han estado a favor de Guillermo Lazo y de su abogado defensor, aunque no es abogado, Fernando Villavicencio, que es comunicador por la Universidad de Colombia. Entonces,
Recordemos que Fernando Villavicencio en este proceso de 6 meses ha estado todos los días en Ecuavisa, en Teleamazonas y los principales medios de comunicación. Entonces, obviamente, una figura que se encuentra principalmente es como don Alfonso, ¿no? Don Alfonso todos los días antes de que se jubile estaba en Ecuavisa. ¿Quién no lo iba a conocer en el Ecuador? De ahí, en hacer labor propia sin tener un impulso de los grandes medios de comunicación, del poder mediático, del gobierno de Lazo y de otras fuerzas, no va a tener tanta presencia. Ahora, si le apoya, creo, obviamente va a tener, me parece, una buena votación. Sin embargo, si no le apoya, pues obviamente que no va a poder participar muy holgadamente en las elecciones. Pero tengamos en cuenta, estimado Jaime, esta tercera vía de la que se está hablando, así esté fraccionada, por un lado la candidatura de Yacu Pérez y la otra de Leonidas Issa, de parte del movimiento indígena, que va a ser una de las que en realidad pueda cambiar la estrategia que tiene tanto el correísmo como el oficialismo alrededor de la derecha. Y el papel de los hermanos, perdón, el papel de los primos Taquisela, ¿cuál es su comentario? Bueno, por allí yo creo que incluso Virgilio Saquicela, no sé si saldrá a reelegirse, pero su figura no queda tan mal, sobre todo en Cañar y Azogues. Si uno se va por allá, él sigue siendo una figura con bastante poder. Iván Saquicela sigue siendo presidente de la Corte Nacional de Justicia y pues tendrá que acabar su periodo, lo cual también tiene que hacer el resto de instituciones a propósito, estimado Jaime, porque al presidente solo se le permite gobernar con decretos de ley de urgencia económica y los otros decretos normales apegados a la Constitución, con presunción constitucional. Sin embargo, él no puede disolver instituciones. Yo veo muchos medios de comunicación lacistas, por ejemplo, Data Ecuador, que dice debe disolver el Consejo de Participación Ciudadana. Eso no le Eso no permite puede, la eso no puede, Constitución y no tiene eso no puede. competencias para ello. O sea, él tiene que acabar su periodo y dejar que el resto de las instituciones continúen trabajando hasta que la Asamblea Nacional entre en vigor y posesione al resto de autoridades elegidas por concurso público designadas. Bien, gracias, sociólogo, gracias, abogado, por sus comentarios, por sus opiniones, que la gente saque sus propias conclusiones y que podamos ir, los ecuatorianos, podamos vivir algún día en paz, sin Hay que estorbillos. pensar en los candidatos para ir a las urnas, también para no elegir las mismas figuras que vayan a la asamblea y a la presidencia, porque en realidad necesitamos gobernabilidad, estimado Jaime, para el pueblo ecuatoriano y para los pobres, que son los que menos recursos políticos y económicos Pero, tienen. pero con esos requisitos que exige el Consejo Nacional Electoral, cualquier delincuente puede ser candidato. Independientemente de los delincuentes, hay que seguir en la lucha, estimado Jaime, porque si no se nos llevan todo. Bien, gracias, Jaime. Desde Hasta luego, siempre que y esté hasta muy bien. siempre.